Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Recibíamos esta mañana bien temprano a un senador del oficialismo y ahora recibimos a uno de la oposición. Estoy hablando del senador Robert Silva y queremos abordar su visión sobre varios temas de coyuntura a nivel internacional, geopolítico, como es la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la declaración que hizo el Parlamento uruguayo donde no hubo acuerdo, el gran acuerdo que casi todos celebran entre Mercosur y Unión Europea, y también temas específicos del Senado y de su gestión dentro del Senado. Bienvenido. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Lo mismo, Robert. Bueno, vamos a arrancar, vamos a despejar el tema Venezuela. El Senado finalmente no logró un acuerdo. Hablando con senadores del oficialismo, queda claro cuál era el foco de cada uno, ¿no? Ustedes hacían más que nada, tenían la intención de condenar el régimen de Maduro, el oficialismo de condenar la intervención y la injerencia extranjera. ¿Por qué no lograron encontrar un punto medio? Mira, yo creo que acá hay un problema que es el que queda en evidencia a estas horas, que es el accionar particularmente del partido de gobierno del Frente Amplio, que se ha negado una vez sí y otra también a condenar el régimen totalitario de Venezuela. Y hoy va quedando en evidencia con el archivo, que nadie resiste y comienza a aparecer. Es decir, la violación de derechos humanos, la existencia de presos políticos, el fraude en las últimas elecciones del 2024, eso no fue condenado directamente, por más que pueda haber no habido reconocimiento, pero siempre hubo como un juego que la evidencia fue llevando a que el gobierno fuera dándose cuenta de que no podía seguir defendiendo este régimen. Luego llega esta situación... Pero Robert, perdón que te abra un breve paréntesis. Los que elevaron el estatus diplomático con Venezuela fueron ustedes. Antes había un cónsul. Sin embargo, en el gobierno de la coalición decidieron poner una embajada. Claro, y luego Entonces, la embajada se retiró. ¿Pero por qué va la embajada? A ver, ¿por qué es bueno que exista una embajada o no? En su momento algunos nos pronunciamos en contra, pero sin embargo se mandó un embajador. Para justamente, desde el mundo diplomático, contrariamente a lo que hoy sostiene el gobierno, tratar de generar protección de nacionales, protección de extranjeros y trabajar porque lo que es una dictadura se transforma en una democracia. Eso es lo que pudo haber pasado y pasó, pero es lo que tristemente sabemos que no aconteció porque ni la diplomacia ni el diálogo logró que el régimen dejara de ser tal, que existiera violación de derechos humanos, emigración forzada de cantidad de venezolanos que hoy los recibimos con mucho gusto acá en el Uruguay, aunque tristemente tienen que abandonar su país, sus seres queridos y sus familias, por un régimen que oprime, porque los sometió a la miseria, a pesar de ser un país riquísimo, entre otras cosas, de petróleo. Pero ahora, Robert, vos decías, bueno, lo hablábamos con Borbonet más temprano, ¿no? Hay matices siempre dentro del Frente Amplio sobre cómo posicionarse ante Venezuela, pero también es cierto que el presidente habló de que Maduro era un dictador, o sea, se ha expresado en la misma línea con respecto a lo que estás diciendo ahora. Sin embargo, Borbonet decía, ¿el fin justifica los medios? ¿No? Es una pregunta. Y esta es la pregunta que te traslado, porque cuando vos decís, bueno, esto es una dictadura, Maduro, los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos, etc., nadie niega eso. Ahora, para derrocar a Maduro, el medio de la intervención y la captura y el secuestro y todo lo que vino con Trump, que ahora se hace del petróleo también, ¿justifica? Mira, yo valoro mucho en el Frente Amplio la facilidad que tienen de dar vuelta a las cosas. Yo creo que el fin no justifica a los medios nunca, y particularmente se lo digo al Frente Amplio, cuando por cuestiones ideológicas y de amistad, por lo menos ideológicas, aunque hay otras versiones respecto de aportes recibidos del régimen chavista, yo no tengo evidencia, pero que existen y existieron hace un tiempo, justificaron, apañaron, y no dijeron nada, con un silencio cómplice respecto a esta dictadura. Pero hablemos de este dicho caso eso, ahora. déjame terminar, dicho eso, digo, nosotros los colorados y los vallistas tenemos muchísimos antecedentes de defensa de la libre autonomía de los pueblos y no vamos a justificar una intervención, obviamente que no. No estamos de acuerdo con la intervención extranjera. Ahora, esta intervención extranjera llega ante el fracaso de relaciones internacionales que no lograron
hacer ceder un régimen que oprimió a su pueblo. Y por eso vemos al pueblo que festeja y que salta en todo el mundo y en las plazas, alegremente porque sacaron al dictador. Ahora, dicho esto, ¿la dictadura terminó en Venezuela? No, la dictadura continúa, porque está Delcy Rodríguez y todos los cómplices y secuaces del régimen chavista y de Maduro que han hecho lo que han hecho, apañados, entre otros, por el Frente Amplio durante todo este tiempo y que continúan en el poder. Vamos a ver cómo esto sigue. Hay que dilucidar las situaciones, hay que trabajar para que venga la democracia, que ojalá llegue y Venezuela sea libre. Ahora, entiendo tu punto, pero me pongo a pensar en que hay muchas dictaduras en el mundo con las cuales incluso Uruguay tiene grandes relaciones comerciales. ¿Justificaría una invasión de Estados Unidos a cada una de ellas? No, acabo de decir que yo creo que esta forma de solucionar las diferencias no existen. Sí digo, en América Latina es distinto porque nosotros tenemos una carta de la OEA, que curiosamente el régimen chavista se fue de la OEA y ahora reivindica los derechos internacionales que estas organizaciones nos dan. Pero la OEA, ¿qué dice? Que todos tenemos que bregar por que existan democracias en nuestros países. De hecho, Venezuela se la sacó del Mercosur porque no era un sistema democrático. Entonces, nosotros estamos más obligados con nuestra Latinoamérica, que algunos se rompen las vestiduras por defenderla, pero lo hacen en función de su coincidencia ideológica. Yo condeno Nicaragua, condeno lo que está pasando en Venezuela y condené históricamente y condeno lo que pasa en Cuba, que es una dictadura que tiene sometido a su pueblo en las libertades y en la miseria también, como sabemos que pasa. Entonces, eso es lo que tenemos que procurar, las coincidencias y que nuestras defensas no sean en función exclusivamente de nuestras coincidencias ideológicas. En nuestro caso no ha sido, bregamos siempre por la república, por la democracia, por la libertad, que felizmente nuestro país es una de las mejores democracias del mundo, está ranqueada así por las plenas libertades, entre otras cosas que existen. ¿Y qué capacidad tiene ahora, una duda que queda planteada después de este comunicado al que no se llegó, conjunto del Senado, es qué capacidad de negociación tiene el Senado, ¿no? La oposición tiene minoría en el Senado. Tenemos mucha capacidad de negociación. Yo acá quiero poner una cosa bien clara. Miren, la gente... Por lo menos en temas internacionales. Mira, en temas internacionales vamos a tener una coincidencia ahora y vamos a celebrar todo este acuerdo de la Unión Europea al Mercosur. Porque esto se trabajó en distintos gobiernos, de distintos partidos políticos, estamos todos de acuerdo que nos va a traer ventajas. Que hay sectores, como decías tú, afectados y por los cuales habrá que trabajar, no hay dudas. Y ahí vendrá la política pública que tratará de atender esas situaciones. Pero nosotros somos oposición. Y esto no quiere decir, y yo se lo digo a la gente, se lo digo mirándole a la gente, miren, nosotros no estamos acá para darle palo y palo y palo al gobierno y que le salga mal, porque sabemos que si al gobierno le va mal a la gente. Y no queremos hacer lo que el Frente Amplio hizo con nosotros. Yo hablo particularmente como exgobernante. Pero sí tengo que marcar que este es un gobierno en disputa, que tiene un Odone que dice una cosa y tiene un Castillo que dice otra. Y esa lógica de mediación de recíprocas concesiones lleva a que se tomen medidas equivocadas. Por ejemplo. Y lo tengo que decir. En ese Por caso. ejemplo, el aumento de la carga tributaria en un marco distinto. Porque miren, yo el otro día escribía y salió en un medio de prensa una cosa que es distinta. Este gobierno llegó pidiéndole el voto y la confianza a la gente a través de aquel eslogan que gobierne la honestidad, que fue como algo de superioridad moral, ética, de llegar al gobierno para subsanar o sanear una cosa que aparentemente los que gobernábamos no teníamos, que era la honestidad. Pero se ha dado de frente con ese discurso, ya sea en el tema de impuestos, que nos dijo no va a haber más impuestos y nos colmó de impuestos, ya sea en el tema educativo, que dijo 6% para la educación y no lo cumplió, ya sea en el tema seguridad, que tanto afecta a las familias, que vamos a poner 2.000 policías en la calle para mejorar la seguridad y no lo hizo tampoco, entre otras cosas, o decisiones equivocadas. Sabiendo que iba a aumentar un 38% el aporte al FONASA, nada de eso dijo. Entonces, aquí es muy complicado, porque hay un gobierno en disputa con unos que dicen una cosa y otros otra, pero además hay una afectación a la confianza, a la credibilidad, que no es menor, porque eso afecta al sistema democrático y afecta a todos los que estamos en esto de la política, ¿no? Que para mí es importante y hay que marcarlo claramente.
Robert, te voy a cambiar de tema porque está citado el ministro Maía a la comisión ahora en el Parlamento para hablar de los centros Spínola. Sí, de los centros Spínola, la gente sabe, una gran cosa que hicimos, más de 60 liceos y UTU de tiempo completo, 8 horas, con talleres, con 3 comidas diarias, con estabilidad de los docentes, con mucha formación y capacitación, cambiando la lógica de la enseñanza, sobre todo en los que menos tienen, para retener los que no abandonen. Ahí repiten menos, y es muy importante decirlo, abandonan menos los chiquilines, tienen atenciones vinculadas a salud, a deporte, a recreación. Bueno, hay una movida que está dando marcha atrás en esta modalidad educativa que tiene muy buenas evaluaciones y que le ha ido muy bien. Hay una supresión de figuras docentes que estaban cumpliendo un rol importante, según lo dicen buenas evaluaciones que se han hecho públicas ahora, y nosotros lo vamos a plantear. ¿Pero cuáles son esas limitaciones que está teniendo? Bueno, los por centros? ejemplo, había figuras de facilitadores, facilitadores era gente que elaboraba proyectos de centro, que estaba junto a las comunidades educativas para el desarrollo de acciones en clave de articulación, de coordinación y de poner centralidad en el estudiante. Esas figuras aparentemente no van a estar, otras de deporte, recreación, de tecnología no van a estar. Queremos saber cómo va a ser la alimentación, si va a ser que se van a mandar partidas para que los liceos compren algunas cosas o si va a seguir habiendo alimentación equilibrada de desayuno, de almuerzo y de merienda, que no es lo mismo. Entonces, una cosa es comprarse un alfajor, otra cosa es que exista un menú balanceado. Entonces, esas cosas las que vamos a preguntar junto con lo que es más grave para mí, que es el grave retroceso que está habiendo en este país, que es esto, que es la transformación curricular, que es un retroceso atroz. Nosotros logramos iniciar un cambio y lo primero que ha pasado es que ha caído la mentira que nos han instalado. Ustedes aquí recibieron a gente de los sindicatos o incluso a actuales autoridades de gobierno diciendo los docentes no fueron consultados, los docentes están en contra de la transformación educativa, del cambio de planes, de programas. Bueno, miren, hay un estudio, una encuesta que se realizó a directores y que se ha publicado y a docentes, donde es una minoría, que en algunos casos no llega ni al 20% los que están en contra. En otros casos el 30%. Y hay circunstancias, documentos, formaciones, en donde más del 80% está de acuerdo. Y como política educativa la mayoría está de acuerdo en lo que se hizo. Entonces, acá la gran interrogante es por qué el Frente Amplio, por qué el gobierno retrocede en una cosa que le estaba dando mejor educación a los que menos tienen. Y yo en esto, miren, me pongo hasta un poco pasional, porque yo vengo de un hogar de trabajadores y a mí lo que me dio la oportunidad de llegar a estos lugares, de hoy ser uno de los 30 senadores de este país, entre otras cosas, es haber podido estudiar, haber podido formarme, haber podido salir del lugar en que a mí me tocó nacer. Y eso hubo un elemento fundamental, y fue la educación pública de calidad, que tiene que cambiar con el tiempo, que iniciamos ese proceso de cambio, que la mayoría está de acuerdo con el proceso de cambio iniciado y este gobierno ha retrocedido para mal. Vamos a dar algunos números para respaldar lo que estás diciendo sobre esta encuesta. Según apunta la última edición de la ENAPE de esta encuesta, los mayores cambios son señalados por las direcciones de educación secundaria y de inicial y primaria. En el primer caso, 70.7% de los directores de la Dirección General de Educación Secundaria indicó que la adopción del nuevo plan educativo generó bastantes o muchos cambios, porcentaje que en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria alcanza el 67.3%, también es alto. En la educación técnico-profesional, en cambio, la proporción de directores y directoras que percibe modificaciones de esa magnitud es menor, se ubica en 62.9%, pero supera a la mitad. En cuanto a las metodologías de trabajo, también los directores de los subsistemas coinciden básicamente en este enfoque, con un acuerdo un poco menor, 59.9, pero coinciden. De todas maneras, nunca terminó de haber un acuerdo de Estado en materia educativa, sí. Robert. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, las encuestas van y vienen, las fluctuaciones en la percepción de los procesos también. No se puede evaluar un proceso con 5 años. Seguramente este proceso que tú iniciaste, evaluado más a distancia, la perspectiva distinta, como la de cualquier gobierno. ¿Cuándo se van a sentar y se van a poner de acuerdo todo el sistema político para que Uruguay tenga una política de Estado en materia educativa y haya un acuerdo que se mantenga?
Mira, yo dos cosas y voy a lo que tú me preguntas. Número uno, esto que está acá es la opinión de directores y de docentes. Una encuesta que se hace para saber sus percepciones, como dice acá mismo. Ahora, no hay una evaluación de la transformación curricular. El gobierno la cambia y da marcha atrás, a pesar de estas opiniones favorables de los actores. Reitero, nos mintieron cuando nos dijeron que la mayoría estaba en contra. No es cierto. Pero no hay una evaluación sustantiva y de fondo. Y eso es una de las cosas que yo le critico al gobierno, porque vuelve a hacer lo mismo. Cambia un proceso de transformación considerado positivo por quienes están en el sistema educativo sin evaluación. O lo hace de manera distinta. Toma más en cuenta las presiones de secundaria, sindicatos y actuales autoridades. Entonces secundaria hace unos cambios terribles, contrario a lo que el mundo requiere, en nuestra opinión. Baja las horas de tecnología, baja las horas de lengua, todo eso saca las materias optativas. No hay que relativizarlo, porque ¿sabes quién no la relativiza? El que va a la educación pública y no tiene más eso. Ese que tiene menos posibilidades y menos herramientas no relativiza, como muchos de los que se sientan acá relativizan, porque no están con los pies en el territorio, en los lugares donde la gente necesita. Hay que recorrer, hay que conocer, no es cierto lo que están diciendo en una cantidad de cosas. Entonces, déjame terminar con esto. Entonces, yo comparto contigo que el problema que tienen los gobiernos es que muchas veces llegan y cambian por cambiar, por ceder a presiones, como está pasando hoy por hoy, o porque tienen otra visión, que son muy legítimas. Pero el problema es que las visiones que uno tiene las tiene que respaldar con evidencia, con estudio, con realidades que afectan, porque un cambio, una firmita en una resolución, afecta la vida de miles. Y es por eso que yo creo que nosotros tendríamos que generar un espacio de mayor diálogo. Nosotros lo intentamos, involucramos a mucha gente y por eso hubo cambios con cierta magnitud como hubo, pero hay que saber una cosa, miren, yo se los quiero decir con total honestidad porque lo dije siempre. Hay que intentar el acuerdo con todos, llegar, procurar dialogar, pero hay con determinadas visiones que no se puede llegar a acuerdo, porque partimos de premisas distintas, entonces no se puede llegar a acuerdo, hay que procurarlo, pero después lo que no puede pasar es lo que ha pasado tantas veces en este país, ¿saben qué es? Que yo porque no llego a acuerdo no tomo decisiones, y mientras no tomo decisiones no empiezo a generar cambios, y si no cambio, el mundo cambia y yo me quedo en quilombos. Robert, pero de eso no se lo puede acusar a este gobierno porque decisiones tomó. Que no te gusten es otra cosa, ¿no? Hubo cambios. Claro. Ahora, yo reciente leía los datos que afirmaban tus puntos, ¿no? Sí. Pero también hay otros datos en la encuesta. Hay opiniones muy divididas en cuanto al sistema de repetición, por ejemplo. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, capaz que está bueno cuando presentamos los datos, presentarlos todos, ¿no? Ahora no tenemos tiempo para hacer un desglose absoluto, pero quería remarcar que sí, que ahí los docentes no están tan de acuerdo con que los cambios que ustedes aplicaron. El sistema de repetición, igualmente las posiciones mayoritarias están. Lo que sí es como tú decís, hay mayor fragmentación. Dos cosas quiero decir. El gobierno tomó decisiones, es cierto, equivocadas a mi criterio, malas decisiones que están perjudicando a la educación pública, la educación de los que más necesitan. Y mi función, como expresidente de la ANEP y como senador actualmente, es ponerlo en evidencia. Mira, algunas cositas logramos. Cuando salimos a decir que iban a sacar las optativas del bachillerato, terminaron no sacándolas. Cuando salimos a decir que iban a sacar tecnología y ciencias de la computación de noveno, terminaron no sacándola. O sea que nosotros saliendo públicamente logramos que los efectos negativos por lo menos no sean tan negativos. Reitero, los datos están. Como todos datos, hay de todo. Pero lo bueno y la sugerencia a los que son gobernantes, modestamente, y por haber sido exgobernante y porque la vida nos enseña que hay que transitar por ese camino, es tomar decisiones en base a evidencia y no en base a lo que yo creo o a lo que me presiona una determinada corporación. Robert, y en ese sentido, ¿cuál va a ser tu pequeña batalla con respecto a esto? Porque vos sabés que no va a haber una marcha atrás en los cambios con respecto a la reforma. Ahora, de repente, en algún aspecto, Claro. podés también tener tu logro, digamos, en ese sentido. Sí, por dónde va? eso. Yo creo, la gente nos conoce. Yo en esto de educación no estoy ahora, hace más de 25 años que estoy. He estado en distintos lugares, he sido hasta consejero electo por mis colegas, por los docentes. Conozco, tengo vínculo con comunidades educativas.
Entonces, lo que uno procura con estas cosas es poner en la opinión pública un tema trascendente, que a veces no está, que es la educación. Sin educación no hay futuro. Si los gurises abandonan el liceo, abandonan la UTU, no aprenden, no tienen posibilidades de inserción en una sociedad de permanente cambio. Entonces, poniendo el tema educativo, uno hace que la gente se preocupe por este tema, le preste más atención y quizás en las comunidades educativas o en los lugares donde hay participación, poder entender, atender y ocuparse del tema para que estos cambios, que yo los considero negativos y un retroceso, quizás no sean tanto, y nosotros desde el Senado también lograr esos acuerdos, como tú dijiste, que es importante trabajar siempre por los acuerdos desde las visiones distintas que podemos tener. El proyecto de creación de la Universidad de la Educación ingresó en diciembre, creo que Sí. el 15 o el 16. ¿Cuáles son tus principales críticas a esto? Mira, yo creo que la formación en educación es por otra cosa que estamos convocando a las autoridades. Hay un retroceso, se está perjudicando a los estudiantes que comenzaron a estudiar en el 2023 las carreras de magisterio y de profesorado, porque ya tienen título universitario reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura en base a la llamada Ley de Urgente Consideración que estableció el mecanismo. Algunos relativizan el valor de ese título, ¿no? Claro, y son muy atrevidos, porque lo hacen... Estás hablando de tus colegas Sí, docentes. sí, son muy atrevidos porque lo hacen desde una visión que desconoce la realidad de la formación docente. Porque algunos, ¿sabés lo que vienen y te dicen? Que el MEC hace una pruebita y le da un cartón o le da un título. Y desconocen, no valoran o relativizan todos los cambios que se hicieron en los planes, en los programas y en las metodologías y en las formaciones de los docentes de formación docente durante todo este periodo. Con grandes equipos que trabajaron y trabajaron mucho. Entonces, yo creo que hablar desde el desconocimiento está mal, hay que informarse y a partir de ahí saber que los docentes tienen un cambio de plan y de programa con un marco curricular nuevo que los lleva a tener un título universitario reconocido por el MEC. Que eso el gobierno está dando marcha atrás, pero sin avisar. Con las fiestas entre el budín y el pan dulce, Sin nos avisar. mete esta Universidad de Educación, pero hizo cambios en planes y programas, lo que está haciendo caer el reconocimiento universitario implícitamente. Entonces, Para nosotros Robert, queremos te tengo que preguntarles, cortar con esto para seguir conversando honestamente así. ¿Cómo sin avisar? Hasta preelectoralmente se habló de la no, Universidad de la Educación. digo sin avisar que cambiando planes y programas está haciendo caer la titulación universitaria. Ujú, está. Y a la vez pone la Universidad de Educación, que es un largo anhelo. Yo lo que le digo a los blancos, a los colorados, a los independientes, a quienes integraron el gobierno de coalición, Cabildo Abierto y todo, y le digo a la ciudadanía, es legítimo lo de la Universidad de Educación. Ahora, nosotros optamos por otro camino. Cuando fuimos gobierno, nosotros aprobamos un mecanismo a través del cual el MEC, como lo hace con las universidades privadas, reconocía los títulos de la ANEP dándole carácter universitario. Y hacíamos una cosa que para mí es muy importante. La formación del maestro y del profesor queda en la ANEP, en el mismo lugar donde el maestro y el profesor se desempeña. Egresa acá y se desempeña acá, en el mismo ámbito, coordinada y articuladamente, que es uno de los grandes problemas de los sistemas educativos. El divorcio que existe entre la formación del maestro y del profesor y el lugar donde luego se desempeña y trabaja. Por eso nosotros optamos y pusimos por ley el Consejo de Formación en Educación, que ya tiene cogobierno, porque ya tiene docentes, ya tiene estudiantes que representan a sus órdenes, ya es autónomo. Entonces, yo creo que este es el camino que nosotros tomamos, hay que ver cómo funciona y por eso estamos convocando a la autoridad, porque lo están desarticulando sin decir ¿Pero nada. eso qué significa? ¿Que no aprobarían, que no votarían una Universidad de la Educación? Mirá, nosotros no lo hemos hablado en nuestro caso como partido, como coalición. Yo lo que recuerdo es que nosotros tomamos otro camino. Se requiere una mayoría especial porque hay que crear un ente autónomo y nosotros eso lo tenemos que evaluar. Yo ya le digo sobre todo a la gente del interior, los institutos de formación docente, los centros regionales de profesores, si no se deroga lo que está, ya son institutos que expiden títulos universitarios. No es cierto que va a llegar la universidad y que va a poner institutos universitarios en todo el país. Ya los tiene. Y otra cosa que todos sabemos, la creación de burocracia estatal no asegura la calidad de los servicios que se trata.
en este caso el educativo y el de formación docente. Entonces, hay mucho por discutir. Decís que sería un organismo netamente burocrático. Yo lo que creo que sería, aquí el gobierno lo que hace y dice es que para que exista educación universitaria, para que exista buena formación de docentes, tiene que haber una universidad de educación. Y yo creo que no es condición indispensable. Bueno, pero hay algo que sí aporta. Hay que trabajar por los mejores planes, los mejores programas y la mayor formación. Pero hay algo que sí aporta, que es enaltecer también la formación docente, ¿no? Porque más allá de la formación que tengan, el hecho de que no tengan, no sea universitaria... Lo es. Bueno, no lo digo, sí, pero no está reconocido del todo. Bueno, el gobierno actual se ha encargado de minimizar los efectos de un reconocimiento universitario que el gobierno anterior hizo, saldando una deuda histórica con los maestros y con los profesores. Lo que pasa es que acá creen que por crear burocracia va a venir mágicamente la solución a todos los problemas. Y no es así. Se ha demostrado que no es así. A ver, yo lo digo con mucho respeto y pongo otros ejemplos. Yo en el presupuesto, en la discusión del presupuesto en comisión, me opuse varias veces a la creación de más burocracia. El país no aguanta más burocracia. ¿Pero por qué decís que es más burocracia? Y porque es una nueva entidad. Pero que va a funcionar dentro de lo que ya existe en realidad. Va a tomar parte de lo que existe, pero va a requerir más recursos, sin duda, en función de las tareas que le quieren dar. Yo lo que digo es, una función universitaria perfectamente puede estar en un ente autónomo como la ANEP, a través de un instituto universitario como es el Consejo de Formación en Educación, en los hechos. O sea, no es necesaria una universidad. A mi criterio, el divorcio entre donde la gente se forma y donde la gente trabaja no es factible y yo creo que es un riesgo que corremos creando un nuevo ente autónomo. Porque yo le digo a la gente, y díganme si estoy equivocado, en este país hay cosas que pasan siempre. Vos creás más burocracia, creás un nuevo centro de poder, o creás, no pongamos burocracia porque a veces se toma como algo despectivo. Vos creás un nuevo organismo público y ahí se abroquelan todos, más poder, esta es mi competencia, esta es mi atribución, y ahí generás divisiones. Y si hay un problema que la educación tiene en este país, es que por un lado está primaria, por otro secundaria, por otro la universidad, por otro la UTEC, y vamos a seguir creando entidades. Cuando bueno, pero en realidad, la UTEC, por ejemplo, le va muy bien, ¿no? Claro, tiene pero buenos la UTEC necesita y requiere, y quedó en evidencia, una mucho mayor coordinación con la UDELAR y con otras entidades del sistema educativo público del país. Porque es la manera, ¿saben qué? Que es tan importante de optimizar, o dicho claramente, de usar mucho mejor los recursos que la gente nos da para la educación. Entre la UTEC y la UDELAR y la UTU. Sí, tiene que mejorar muchísimo, muchísimo. ¿Y qué pasó? De ahora, de antes, ¿Por qué también. no, Siempre ¿por qué no lo dijimos, lograste avanzar un poco más? Bueno, yo lo hice muchísimo en lo que era mi órbita de acción, que fue la ANEP. Fíjense que esta transformación se hizo en clave ANEP. Por primera vez se sentaron juntos los maestros y los profesores a elaborar los programas, las propuestas de cambio y de innovación, lo que no había pasado antes, porque estaba primaria, la UTU y secundaria. Trabajamos todos en lo que llamamos la clave ANEP. Lamentablemente ese es otro de los retrocesos. Secundaria cambia, UTU no cambia, UTU genera nuevos programas, sale por afuera de lo que tenemos hoy. Todo eso vamos a discutir. Me queda un minuto y quiero hablar de los breve. temas grandes. Entonces, bueno, no sé cómo voy a hacer. Pero propusiste a Pablo Galain para comisionado para las cárceles, parlamentario para las cárceles. ¿No hubo acuerdo dentro del propio Partido Colorado? ¿Qué pasó ahí? Mirá, no sé si no hubo acuerdo dentro del Partido Colorado. Ustedes saben que la propuesta de comisionado parlamentario es una propuesta que podemos hacer legisladores, la ley nos habilita. Yo a Pablo lo conozco por su formación y por su idoneidad y somos bastante contemporáneos en edad. Y bueno, y entendí que podía ser un nombre para ponerlo sobre la mesa por sus aptitudes. Y hubo bastante acuerdo. Sí, en general hubo acuerdo, incluso está propuesto por el Frente Amplio también. ¿Y entonces qué va a hacer el Senado? Y bueno, este año? yo creo que lo que pasó acá es lo que pasa siempre, ¿sabes qué es? Si no me equivoco, hay como 16 postulantes. Sí. Y las entrevistas y el intercambio que se genera en esa comisión del Senado entre los senadores, diputados y los postulantes, bueno, va generando posiciones y algunos cambios eventualmente y ver cómo se pueden llegar a acuerdos, porque acá se requiere acuerdo de todos los partidos políticos. Pero no para está este nada año. dicho,
hay que seguir negociando. ¿Es para este año? Porque desde Sí, que sí, tiene renunció que ser. Petit, eso... Yo creo que está sí. Juan Miguel Petit, que fue un excelente comisionado y en base a acuerdo está en la Institución Nacional de Derechos Humanos, acuerdo de todos los partidos políticos, necesita ser suplantado porque tenemos una situación dramática en las cárceles nacionales y esta función cumple un rol muy importante. No puede estar con un encargado de despacho que está haciendo una buena tarea, no la estoy cuestionando, sino que requiere a alguien que pueda proyectar a futuro planes de acción en esta temática. Y breve, ¿el fiscal de corte puede seguir esperando que se siga Bueno, subrogando también. y subrogando y subrogando? Sí, eso también está sobre la mesa. Hay colegas que han puesto el tema de la Corte Electoral, del ¿Tienen un Tribunal nombre de ustedes? Cuentas, de la Fiscalía. Y bueno, todo eso creo que lo tendremos que discutir. Nosotros hemos llegado a acuerdos. Miren, yo soy oposición, marco al gobierno las cosas que están mal en el objetivo que tú bien decías hace un rato, que es nuestro propósito. Pero también pongo sobre la mesa los acuerdos que hemos llegado. Por ejemplo, la ley de lavado de activos en el Senado, la Defensoría Pública, la caja de profesionales, que había un desacuerdo total, logramos un acuerdo. Entonces, esas son cosas positivas y creo que ese es el camino que nos debe, o el rumbo que tenemos que tomar. Marcar lo que está mal y diciendo, el gobierno se está equivocando en esto, en esto, en esto, en esto, y en aquellas cosas que podamos llegar a acuerdos, llegar al acuerdo, porque reitero, si al gobierno le va bien a la gente, y es lo que nosotros queremos. Gracias, Robert, por